Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en lugar de las puertas de la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan, oh simples, discreción, y ustedes necios, entren en cordura, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca habla verdad, y la impiedad abominan mis labios. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos esenciales, qué gusto es estar aquí esta mañana, listos con toda la energía, agradecidos con el amor de Dios, con su bondad, con esta oportunidad de abrir la Escritura y estar en tierra firme, en roca fuerte, donde podamos estar sostenidos a pesar de vientos impetuosos, a pesar de lluvias, a pesar de lo que sea. Dice la palabra de Dios, aunque los montes tiemblen y se trasladen al corazón del mar, podemos confiar en nuestro Señor y en nuestro Rey. Esta mañana estamos listos para avanzar en la palabra de Dios. Cada tiempo que tú inviertes en la Escritura es tiempo muy bien invertido. Es lo mejor que puedes hacer, escuchar a tu Señor, a tu Dios. De Él viene todo lo que tienes. Él es el que sostiene tu trabajo, el que sostiene tu salud, el que sostiene tu vida. Imagínate, ¿cómo no vas a escucharlo? ¿Cómo no vas a poner atención a aquel que quiere darte vida eterna y una vida en abundancia si ya tienes la vida eterna? Así es de que te doy gracias que estás conectado esta mañana y bueno, avisa a todos, ya comenzó Esenciales, comparte. Estamos en Buenas Nuevas, la estación de la fe y la esperanza para todos. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, bienvenidos a Esenciales. Gracias por estar conectados, a todos los que están en las redes sociales, en el video en vivo, a ti que vas en tu carro, a ti que nos sintonizas en la intimidad de tu casa. Gracias, donde quiera que nos estés escuchando, debes de saber que oramos por ti, oramos que el Señor bendiga este día, que te acompañe, que su Espíritu Santo te guíe a la verdad que está en Jesucristo. Y bueno, vamos a estar en la Escritura, estamos concluyendo la primera carta de Juan en cosas esenciales para nuestra fe, que desde luego afectan nuestra familia, afectan el entorno donde nosotros vivimos. Y bueno, nuestra oración es que tú puedas salir de esta siguiente hora con un corazón renovado, con el agua viva de Jesucristo en tu corazón. Y bueno, queremos también agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por hacer posibles estos programas. A ti que mandas tus aportaciones para que todo este trabajo de el Evangelio circulando en nuestra ciudad y donde quiera que se escuche este programa corra. Gracias por estar sintonizados, gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus oraciones. Estamos orando por cada petición que nos llegue en los inbox, así es de que déjanos saber si tienes una petición de oración. Así es, y como bien dijiste, estamos mandando la palabra de Dios hacia el mundo entero y no hay cosa más relevante, una realidad más clara que cuando vemos nuestras verdades espirituales, cuando vemos lo que Dios ha prometido y lo que Dios nos ha dado, y más en estos tiempos de dificultad, tiempos de cambio de gobierno, todo este tipo de cosas que están pasando alrededor. No hay mejor tiempo de estar en sintonía con nuestro Señor y Salvador. Y fíjate que me encanta la palabra de Dios que hemos llegado a primera de Juan al cierre de esta carta,
Juan ha escrito para que sepamos que tenemos vida eterna y que esa vida está en su Hijo, ¿verdad? Nos acaba de decir, el que tiene el Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y es lo que nos ha estado mostrando Juan. ¿Quién es el Hijo de Dios? Necesitas conocerlo. Hay muchas mentiras alrededor, o más bien casi pura mentira, ¿verdad? Nuestro mismo corazón y mente nos juega mal, porque nuestro corazón es perverso y engañoso. ¿Quién lo podrá conocer? Dice la palabra de Dios. Y necesitamos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros, creerlo, guardarlo y adecuarlo a nuestra manera de vivir. Y nos ha estado diciendo Juan que Él escribió esto, que sepamos que a los que creen en el Hijo de Dios, que sepan, conozcan lo que es la vida eterna, y entonces crean, confíen plenamente en quién es este Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, debido a que vivimos en este mundo dominado por Satanás, ahorita vamos a estar viendo, o a lo largo de estos días vamos a estar viendo esto. Hay falsos maestros, la falsa doctrina invade, ¿verdad? Las iglesias, los púlpitos. Nosotros como cristianos no nos podemos dar el lujo de quedarnos esperando a ver qué dice este, qué dice el otro. Tú ya puedes abrir tu Biblia y tener una certeza si desde ahora comienzas a relacionarte con tu Señor y puedes conocer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y está disponible para todo aquel que crea, todo aquel que le busca. Entonces no esperes a que escuches una doctrina por allá, otra doctrina por allá, a un teólogo por allá y a este que dijo esto, y no, ponte a leer la palabra de Dios y pregúntale al Señor. Y obviamente tú vas a poder aprender y vas a poder distinguir entre un falso maestro, entre una falsa doctrina y lo que no lo es. Y hay cosas que no son obviamente pues totalmente claras, debido a que es la palabra de Dios, de un Dios eterno. Sin embargo, lo más básico, lo más importante lo vas a entender y vas a estar lleno de gozo y de paz al saber que tienes esa comunicación con el Señor. Y bueno, al estar en esta situación, dice Juan y nos dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la carta de la confianza. Es la cuarta vez que nos habla este texto de tener confianza, ¿verdad? Tenemos la confianza de entrar directamente al trono de la gracia. Tenemos la confianza de saber que si nuestro corazón nos reprende, nuestro Señor, que es más alto, Él es quien nos habla y nos dice todas estas cosas. Y confianza me recuerda a este texto en Hebreos. Dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Para hallar gracia, para misericordia, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es algo precioso tener esa confianza. ¿Qué necesitamos? Porque tenemos vida eterna, es una realidad. Porque conocemos al Hijo de Dios, es una realidad. Pero vivimos en un mundo caído donde necesitamos batallar, estamos en una batalla constante, en una guerra. La carne, el mundo y Satanás son nuestros enemigos, y nosotros, me encanta que tenemos esta línea directa, tenemos esta confianza. Confianza es la palabra parresía, que significa libertad de expresión, de nuevo, hablar sin temor, sin protocolo, ¿verdad? Y cuando permanecemos en Cristo tenemos esta confianza, ¿no? Certeza maravillosa de que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es precioso y es algo muy importante. Acuérdate que hay una condición: que pidamos conforme a su voluntad, y esto implica muchas cosas maravillosas. Implica una relación con Él, implica saber, conocer lo que es su nombre, lo que ya vimos el día de ayer, ¿verdad? Su nombre habla de su carácter, su propósito, su voluntad, su gloria, ¿no? Y entonces hay varios textos en los cuales sí los vimos el día de ayer. Sí, ayer ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de esos textos. Ayer hablamos de eso, ¿no? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y os será hecho. Confiesen sus ofensas unos a otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Vimos cómo en Santiago nos dice desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. Y hablamos de eso, ¿no? Que Dios no va a responder peticiones que estén conforme a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Sí, son peticiones que están centradas en nosotros mismos, peticiones que no le van a dar la gloria a Él, y son peticiones que en algún momento
los que se estarían jactando y los que tendrían un mal orgullo seríamos nosotros. No nos Así daría es. gloria a nosotros, no gloria a Dios. Ajá, y estaremos pidiendo cosas que cualquiera que no conoce a Dios quiere. Y que puede obtener, ¿verdad? Como cosas que puedes comprar en Walmart o en cualquier otro lugar. O en una agencia de o carros. en una agencia de carros y un malvado las puede obtener y las desea. ¿No? Y nosotros no estamos deseando ese tipo de cosas, estamos deseando la gloria de Dios. Y estábamos hablando de eso, como antes estábamos centrados en nosotros mismos y vivíamos para satisfacernos a nosotros y nuestras peticiones. Todo estaba en función a lo que yo quería, yo, primero yo, después yo y al último yo. Sin embargo, cuando vinimos a Cristo, ¿verdad? Esto cambió, porque pusimos a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. Y ahora vivimos para lo que Él quiere, porque nos hemos dado cuenta que en verdad su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Nos hemos dado cuenta que lo que queríamos solo nos lastimaba. Cuando Dios nos daba lo que nuestro corazón perverso quería, o abría la puerta para que recibiéramos, sucedía lo que dice en Proverbios, éramos hastiados de nuestro propio consejo, ¿no? Pero cuando vinimos al Señor nos dimos cuenta, Señor, ya tuve suficiente de mí, tuve suficiente de mi necedad. Ahora quiero que tú mandes, quiero que tú me guíes, por favor, Señor, ¿no? Sí, así es. Nosotros podemos darle el control al Espíritu Santo para que gobierne y para que sea el que controle pues todos esos apetitos que nuestra carne demanda, porque debemos de recordar que nuestra carnalidad no puede y no quiere sujetarse al orden de Dios. Así es. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Bueno, estamos hablando de Primera de Juan, este cierre, estas certezas que todo hijo de Dios debe tener. La primera es entender la vida eterna. Entender, claro que esto es imposible de entender en su totalidad. Imagínate, estamos hablando de vida eterna, pero hay cosas, conceptos que sí necesitamos entender. Hay certeza de vida eterna, el Espíritu Santo dentro de nosotros diciéndonos, eres hijo de Dios. Y si hijo también heredero, las arras del Espíritu en nosotros, lo tenemos ahí, ¿verdad? Y esta segunda certeza, saber que tenemos una línea directa con el Señor, que no solamente nos escucha, sino que nos responde cuando le pedimos, cuando estamos en un corazón con Él, buscando su gloria, no la nuestra, buscando sus propósitos, no los nuestros. Él nos da lo que le pedimos, porque estamos buscando sus caminos y es nuestra batalla diaria. Y dice, ¿sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos? Si sabemos que nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No, esto es algo maravilloso. Es un privilegio solamente de los hijos de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que se han arrepentido, aquellos que le han entregado su vida, que se han rendido al Señor, que son miembros de la familia de Dios, que fueron trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Recuerda eso, no todos somos hijos de Dios. La Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que todos nacemos bajo pecado, absolutamente todos. No es una cuestión de que allá los buenos y acá los malos. Todos nacemos bajo pecado y la Biblia nos enseña que cuando nosotros escuchamos el Evangelio, aquel que escucha el Evangelio lo entiende, tiene esta convicción de pecado por el Espíritu Santo, nace de nuevo, viene a ser una nueva criatura, viene a formar parte de ahora del reino de los cielos. Ahí es donde estás en el lugar para clamar a Dios y Él va a responder a ti. Esto es algo importante. Por eso nosotros debemos de estar intercediendo por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestra familia, por la gente que no conoce al Señor, porque Dios no está bajo obligación de escuchar la oración de ningún incrédulo, ¿verdad? La oración que sí escucha de un incrédulo es cuando se arrepiente, cuando viene a Él, ¿verdad? Y en ocasiones Dios se digna, Dios quiere, ¿verdad? Responde alguna petición, pero realmente no está bajo obligación. Pero imagínate, el punto aquí es que sí está, Él se compromete con nosotros a darnos cualquier cosa que pidamos en su nombre, y esto es algo maravilloso, ¿no? Entonces, por eso pedimos en el nombre de Jesús. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, no estamos diciendo como un mantra o una palabra mágica, estamos diciendo, Señor, lo que te estoy pidiendo está conforme a tu voluntad, conforme a tu carácter, conforme a tu gloria, a lo que tú quieres, ¿no? Y de pronto parece que Juan como que cambia de tema. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pide. Y dices, bueno, ¿de qué estás hablando, Juan? Hablas de un pecado mortal, ¿qué está pasando? Bueno, más adelante nos va a decir que
todo pecado es injusticia. Pero lo que nos está diciendo Juan es algo muy importante. Está hablando de la oración, está hablando de que Dios te va a dar todo lo que te pida. Acuérdate lo que le pidas, cuando pides conforme a su voluntad. Juan le está hablando a este grupo de personas en esta iglesia, quizás la iglesia de Éfeso y sus alrededores, que por esta falsa doctrina, algunos de ellos se fueron de la iglesia, algunos se fueron siguiendo estos falsos maestros, otros quizás se fueron confundidos nada más, o están muy confundidos, creyeron en el Hijo de Dios, pero están ahí confundidos. Otros pues les gustó más obviamente la doctrina falsa doctrina de los gnósticos, que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo y adorar con su mente, entonces andan en una cuestión de pecado horrible y prefieren creer que así de todos modos no va a pasar nada. Entonces de pronto los creyentes están orando por ellos. Señor, por favor, te pido que regrese tal persona, te pido por el arrepentimiento de tal persona, te pido que tal persona pues regrese a la comunión y haga lo correcto, ¿no? Y dices, Señor, ¿no es tu voluntad acaso que se arrepienta tal persona? ¿No es tu voluntad acaso que regresen? Y de pronto no regresan. Entonces está esta disyuntiva, Señor, ¿por qué no regresan? ¿Por qué no contestaste esta pregunta que está conforme a tu voluntad? Bueno, entonces Juan nos dice, lo que sucede es que hay pecado que es de muerte, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, lo primero es, necesitamos tener la actitud correcta para con todos. ¿Cuál es esa? Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. Así es, ese es nuestro primer deseo, ¿no? Estar orando por las personas, tratar otra vez de estarles hablando de la palabra, ¿verdad? Sí, así es, necesitamos una y otra vez, como le dijo Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea, nosotros tenemos que estar hablando la verdad por si hay alguien, ¿verdad?, que tenga el corazón y la convicción del Espíritu Santo de que debe de volver y regresar al Señor. Así es. Ahora, Juan aquí no nos da un pecado específico, no nos da mucha información al respecto de lo que está hablando, pero sí tenemos dos cuestiones en la palabra, porque acuérdate que es muy importante, la palabra de Dios se interpreta a sí misma, nosotros no estamos para reinterpretarla, diluirla o alterarla, ¿verdad? Nuestra tarea es ver lo que la palabra de Dios dice y lo que ella misma se interpreta cuando la interpretamos en todo su contexto. Es muy importante, no solo 2 versículos o 3, hay más de 30 y tantos mil versículos en toda la Biblia y nosotros necesitamos estar atentos a cada uno de ellos, porque hay una unidad preciosa y perfecta en la palabra, y es cuando toma sentido y firmeza aquella interpretación que estamos dando. Y bueno, hay 2 casos importantes en los cuales la Biblia nos muestra que hay un pecado que es de muerte, ¿no? Sí. Uno de esos casos es el de un incrédulo o el de un apóstata, ¿verdad? Que conoció, vio, como Juan cuando dijo, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Es decir, cuando alguien cree en Jesucristo, en verdad ha nacido de nuevo, va a permanecer hasta el final. Una señal real de un hijo de Dios es la permanencia. Lo vimos también en esta carta, ¿no? Es alguien que permanece, que se queda a pesar de cualquier cosa, camina, no es que no haya tropiezo, no es que no haya batalla, la hay, pero se levanta y sigue adelante, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Este es el primer caso, es aquel que le da la espalda al Señor, habiendo conocido, habiendo entendido y no habiendo querido caminar. Este tipo de persona pues toma su decisión. Y oiga lo que oiga, haga lo que haga, ¿verdad? Ya tomó una decisión, ¿verdad? O simple y sencillamente Dios le dio lo que estuvo pidiendo. Por ejemplo, en Mateo 12, 31 al 32, el Señor Jesucristo nos habla de ese caso. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, juicio y justicia. El Espíritu Santo es el que constantemente nos está dando testimonio. ¿Te acuerdas cuando Jesús está hablando en este contexto? Acaba de hacer milagros, muchas cosas. El Señor está manifestando que es Dios y el Espíritu Santo está hablando a través de Él, y los judíos están diciendo, no, todas tus obras son hechas por Satanás.
O sea, esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, no te creo. No creo a lo que el Espíritu Santo me está diciendo, no lo creo. No, decido no creerlo, y esa es la blasfemia. Cuando alguien está temiendo, ay, no habré blasfemado contra el Espíritu Santo. Bueno, si te importa, si estás pensándolo, no lo has hecho, porque aquel que lo ha hecho sencillamente ya no le interesa absolutamente nada. Ahora, Hebreos nos vuelve a dar otro texto y nos explica un poco mejor. Hebreos 6, del 4 al 6. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Así es, aquí te lo dice más claramente, ¿verdad? No pueden renovar su arrepentimiento porque vieron la luz de la palabra, saborearon el don celestial, ¿verdad? Tuvieron parte en el Espíritu Santo porque vieron su poder, vieron las obras, así como Judas, por ejemplo, claro, que estuvo con el Señor 3 años y vio todo, ¿verdad? Participó con ellos, caminó con ellos y vieron los milagros. Sin embargo, en su interior nunca hizo una decisión. Lo mismo con los israelitas, ¿verdad? Que vieron abrirse el mar en dos, vieron el maná, sin embargo, tomaron una decisión, ¿verdad? Y esto es algo que sucede, ¿verdad? Que sucede, gente que ha escuchado, que ve, que entiende y definitivamente decide no creer. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a hablar del segundo caso. No te vayas, esto es Buenas Nuevas y esto es Esenciales. Regresamos. Y bueno, pues estamos hablando de este tema tan importante. El primero es ¿cuál es este pecado que lleva a la muerte? Uno de ellos es la llamada apostasía, ¿verdad? Alguien que en realidad nunca hizo una decisión por Cristo, parecía haberla hecho, ¿verdad? Se involucró en esto, en otro. Una vez más, recuerda a Judas Iscariote, ¿verdad? Judas Iscariote llevaba el dinero, era un hombre. Si alguien lleva el dinero en la iglesia, es porque es alguien que es confiable. Muchas veces alguien piensa en Judas, alguien con barba cerrada y así con cara de malvado. No, era alguien que caía bien, era alguien que inspiraba confianza. Sin embargo, en su corazón nunca hizo una verdadera decisión por Jesucristo. No aceptó el testimonio, es la palabra que estaba buscando, el testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Decidió rechazarle, ¿verdad? Por eso nos dice aquí que es imposible que ellos regresen porque vuelven a crucificar para su propio mal y exponen al Hijo de Dios a vergüenza pública, ¿verdad? O sea, ya no hay arrepentimiento, ya digas lo que digas, hagas lo que hagas, ¿no? Pero hay otro grupo que también se puede estar refiriendo Juan y que es un caso en la palabra de Dios, que es un grupo que estos son creyentes, en verdad, pero son creyentes descuidados, que pasan teniendo tan en menos lo que es Dios, lo que es su verdad, lo que es su palabra, le desacreditan una y otra vez el nombre de Cristo, que para protección de ellos y de la misma iglesia, y también como un castigo, ¿verdad? Pero no un juicio de condenación, sino sencillamente el Señor, como una disciplina, dice, hasta aquí, ¿verdad? Puede quitar la vida, como una reprimenda, ¿no? Hay dos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es, por ejemplo, Ananías y Zafira, ¿verdad? Porque no nos dice que Ananías y Zafira se perdieron, simplemente nos dice que el Señor les quitó la vida, ¿no? ¿Qué estaba pasando en este momento? Hechos capítulo 5, ¿verdad? Capítulo 4, la iglesia estaba pura, preciosa, un retrato maravilloso de la gracia de Dios. Dice que todos tenían las mismas cosas en común, estaban en un mismo espíritu, incluso la gente de la misma ciudad los respetaba. Muchos de ellos tenían temor de acercarse a ellos porque veían que era verdad. O sea, no era una cuestión de un grupo religioso como cualquier otro, de un club social, sino que había poder dentro de esa iglesia, ¿no? Dice que la gracia de Dios era abundante sobre ellos, ¿verdad? Llegó el punto en el que todos ponían las cosas, había necesidades y traía a la gente pues sus posesiones para que las repartieran. El amor de Dios, la unidad, se veía de una manera impresionante. Yo creo que es como un retrato de lo que sería el cielo. La iglesia le llaman primitiva, a mí no me gusta llamarle así, pero la primera iglesia que comenzó, lo vemos ahí por Hechos 2, Hechos 3, cuando acaba de venir el Espíritu Santo y acaba de nacer la iglesia recién nacida. Y vemos en el capítulo 4 como un discípulo llamado Bernabé, el que es hijo de consolación, tenía otro nombre, pero así le llamaban, imagínate, vende un terreno
y trae el dinero y lo dice, aquí está, por favor, le da a los apóstoles, repártanlo, ustedes repártanlo, ¿verdad? Imagínate qué habrá pasado con Bernabé, la gente cómo habrá, a lo mejor es el primero que se registra ahí, ¿no? Estaría, pues la gente le respetaría, pues le manifestaría amor, agradecimiento, claro, al Señor, pero también a él. Y entonces a Ananías y Zafira se les ocurre algo, una genial idea. Mira, lee Hechos 5. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con Zafira, su mujer, está incompleto aquí en Hechos 2. Permítame un segundito. Sí. Dice así. Y en complicidad con su mujer sustrajo del precio y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Dice el versículo 3. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo, para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Dice el versículo 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? Y aquí a la puerta está los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Era bien impresionante esto que está pasando, pero checa lo que ellos hacen. Ellos se ponen de acuerdo para quizá buscar reputación, para quizá pues quedar muy bien delante de la iglesia. Sin embargo, Pedro les dice lo que sucede, ¿verdad? Tientan al Espíritu Santo, le mienten al Espíritu Santo quién es Dios. Realmente ellos piensan que están engañando a la iglesia. Esto se da muchísimo, ¿verdad? Y bueno, dirás, entonces ¿es engañar a la iglesia? No, es esta actitud de tener en menos lo que Dios está haciendo, el poder de Dios. Y en este caso, Dios, como te decía, estaba haciendo un retrato maravilloso y ellos vienen y le ensucian, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Bueno, en este momento Dios tiene que parar la vida de ellos, poner un precedente y dar a entender esto, ¿no? Dios es fuego consumidor. Dios sigue siendo el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y hay cosas en las cuales Dios no puede permitir que esto suceda. Ahora, checa, tenemos otro texto que también nos habla de esto. Vamos a llegar a la conclusión de que no estamos hablando de un pecado específico, sino de una actitud. Mira lo que dice en 1 Corintios 11, 26 al 29. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así es. Una cosa muy importante, Dios está interesado en nuestra alma. Nosotros estamos muy interesados en el aquí y en el ahora porque aquí vivimos, pero Dios sabe que tenemos eternidad, y la eternidad es mucho tiempo. ¿Ok? Y aquí nos está diciendo en el contexto, cuando tú lees aquí en 1 Corintios te das cuenta de lo que estaban haciendo los corintios. Dice que cada uno se adelantaba a tener su propia comida, unos hasta se estaban emborrachando, estaban en plena fiesta, nada más cotorreando, estaban usando la iglesia para otra cosa, mientras la palabra de Dios nos dice que estaba hablando, que cuando comen el pan y beben de esta copa, están hablando de la comunión, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva, ¿verdad? Entonces es muy importante que esta gente estaba desentendiéndose realmente de lo que estaba ahí, estaba desentendiéndose de lo más importante, lo más básico, que es precisamente honrar el cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto es lo que dice Pablo, esta actitud de menospreciar,
¿verdad? Alguien que conoce, entiende quién es Dios, sin embargo comienza a menospreciar, eso ya lo oí, otra vez la cena, o esto, o simple y sencillamente tener una actitud de que esto no es tan importante para mí. Lo que es importante es esto, y es esa actitud, o sea, en la cual el Señor tiene que decir, ok, game over para ti, ¿no? Acuérdate que es muy importante. Esto es lo que le pasó. Dice que algunos de ellos estaban enfermos y otros habían muerto, ¿verdad? También Pablo lo dijo, ¿verdad? Yo no quiero ser descalificado antes de tiempo, ¿verdad? Dice cuando él habla en 1 Corintios, creo es capítulo 5, capítulo 6, dice que él se disciplinaba a sí mismo, ¿verdad? Para estar en el juego o en la carrera hasta terminarla. Dice, no sé qué habiendo yo sido heraldo para otros venga a ser eliminado, ¿verdad? Nos habla de esta actitud, te digo, esta actitud indolente de, sí, ya la escuché 10,000 veces, y estar haciendo justamente en el momento más sagrado de la iglesia, cuando la iglesia se reúne a recordar el cuerpo de Cristo, que por cierto es algo que hacemos cada domingo, no nada más los días de comunión. Cada domingo estamos recordando, porque es el día del Señor, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. O sea, tener en menos esta situación es algo muy grave. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un momentito y seguimos hablando de este pecado. Regresamos, no te vayas. Buenas nuevas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos cerrando este tema tan importante que a veces puede ser como que nos alerta, y sí nos debe alertar en un sentido. La palabra de Dios nos llama a tener temor de Dios, a conocer, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Juan no está hablando de un pecado en particular, como te digo, está hablando de una actitud, de alguien que escucha, que entiende la palabra de Dios, que entiende, que ha escuchado cuál es el nombre de Dios, en qué consiste lo que habla hace ratito, su voluntad, el Dios altísimo, el sustentador de todas las cosas, ¿verdad? Y aún así le menosprecia, ¿verdad? Si decide no poner atención, menosprecia el nombre de Dios, menosprecia la iglesia, menosprecia la palabra, y lo hace constantemente. Hay un momento, no sabemos cuándo, eso está en la sola potestad de Dios, pero en el punto en el que el Señor dice, basta. Okay. No quiero que te hagas más daño, no quiero que hagas más daño a la iglesia, se te acabó el juego. Ahora, ¿qué es lo más terrible? Que Dios quita la vida. Yo te lo he dicho muchas veces. No hay momento, y lo mencioné este domingo, no hay momento más precioso, te lo aseguro a ti y te desafío a cualquier creyente. No va a haber momento más impresionante y más maravilloso que cuando podamos ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosa que veas aquí, ¿verdad? Aunque vieras, si es este mundo, por ejemplo, idolatra el dinero, aunque vieras 50,000, eso no se, millones, no, eso no se compara. El mejor atardecer, aunque salieras y te dieran una vuelta por el sistema solar, o te dejaran ir al centro del corazón del sol sin que te murieras, ninguna de esas cosas se compara con la gloria magnífica de Dios. ¿Cuántas cosas te hacen? Ni siquiera, déjame te lo digo, ni siquiera el nacimiento de un bebé, que es algo precioso. Es algo maravilloso, ver nueva vida nacer. Piensa en cualquier cosa que sea hermosa. Nada, absolutamente nada se compara con ver la gloria de Dios, quien es fuego consumidor, por cierto, en el cual nadie puede, ninguna impureza puede estar delante de. Pero el momento más precioso que tú y yo vamos a tener, o cualquier creyente va a tener, es cuando vea el rostro del Señor. El punto aquí es que si tú eres creyente, no quieres ser descalificado antes de tiempo. Quieres llegar con las manos llenas, lo he mencionado otras veces. Tu vida, mi vida, que tenemos hoy aquí, somos mayordomos, administradores solamente. La vida que tienes no es tuya, no te pertenece. Ese es un engaño de este mundo. Es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera. No te pertenece. ¿Por qué? Porque sencillamente tú no tienes el switch de prendido y apagado. Dios sabe cuánto tiempo vas a estar aquí. Lo que Dios te da para este tiempo es para que tú hagas inversiones celestiales, para que tú le glorifiques, le honres con tu vida, con tu esfuerzo, con todo lo que tienes, y llegues allá con las manos llenas. Señor, mira, las parábolas de los talentos, la parábola de esto, Señor, me diste 3, aquí están 5, me diste 5, aquí están 10. Mira, Señor, te traje algo. No ser como el mayordomo infiel, lo escondí. Pero es que sabe, ya sé cómo eres, ya sabes tú cómo eres, Señor. Una mentira, ¿verdad? Estamos hablando de esto. ¿No quieres llegar a su presencia con las manos así, vacías, con las manos atrás, con la cabeza agachada, y vivir por la eternidad en miseria?
Porque no significa que cuando estés allá también la Biblia habla de diferente tipo de recompensas, ¿verdad? Y cosas que solamente puedes hacer aquí, porque solamente aquí puedes vivir por fe, en amor a Él, en confianza a Él. Solamente de este lado es el único lugar donde puedes manifestar eso. Cuando llegues allá no vas a tener de otra, porque vas a estar viendo su gloria. Pero lo que pudiste hacer para que el Señor te dé las recompensas allí es lo que vas a hacer aquí. No quieres que el Señor diga, hasta aquí, lo siento, game over para ti. No quieres ser un heraldo para otros y tú vengas a ser descalificado. Que el Señor diga, no, pues no entiende, mejor me lo llevo. No quiere soltar sus ídolos, no quiere caminar, mejor me lo llevo. Ese es el punto, y espero que lo entiendas. Porque lo repito, para nosotros los creyentes lo peor que nos puede pasar no es decir me voy a morir. No, obviamente uno tiene temor pues al dolor o la manera en la que pueda suceder, ¿verdad? Pero en sí esa cuestión de ver el rostro del Señor no lo es. Y yo te animo a que este día tomes esta decisión en tu corazón y tú puedas decidir tomar en cuenta a Dios, decidir que Él es lo más importante para tu vida, ponerlo en el centro, dejar de estar coqueteando con el mundo o estar abrazando cosas del mundo, ¿verdad? Y no caminar plenamente con el Señor. Sí, así es. Necesitamos tener esta certeza de caminar con Él, esta certeza de tener la seguridad de la vida eterna, la seguridad de venir a Él con los motivos correctos, ¿no? No venir por que me componga la vida, que me componga el marido, que me componga los hijos, que componga a todos menos a mí. Así es, tienes que venir tú con un corazón y eso es lo primero que necesitas hacer. Sí, yo sé que puede haber todo un desastre a tu alrededor, pero lo primero que necesitas es venir a Jesucristo, el Hijo de Dios, el infinito Dios, el sustentador de todas las cosas, rendido o rendida a Él, para que Él te dé vida. Porque la Biblia dice que el que no tiene al Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, del Dios viviente, la segunda persona de un Dios en tres personas, no tiene la vida eterna y necesitas esta vida eterna. Así de que te invito en este día. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus pecados, reconocer que Jesucristo es Dios, reconocer que Jesucristo es el Dios Altísimo, que vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, fue a la cruz del Calvario, murió físicamente, resucitó físicamente, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, abriéndonos un paso a la reconciliación con Dios. Este es el Evangelio. Si es así, entrégate hoy a Él, dile: Señor, yo me entrego a ti, me arrepiento de mis pecados. Creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, Señor. Creo que tú resucitaste y que tú puedes perdonarme. Abandona tus pecados, arrepiéntete de ellos y comienza a caminar con Él fielmente. Lee la Escritura, la palabra de Dios, ¿verdad? Y escucha lo que Él te ha dicho. No lo que otros dicen de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y recíbelo. Así es de que te invito en este día que hagas una decisión por Él. Y a todos nosotros como creyentes, pues nos toca, hermanos, nos toca también analizarnos y revisar si en verdad estamos caminando como debemos hacerlo y no estamos menospreciando lo que Dios nos ha dado. Y muchas de las veces lo que yo he visto a lo largo de mis 20 años de caminar con el Señor es que la gente comienza a menospreciar a Jesucristo cuando está enfocada en sus ídolos, cuando está enfocada en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Cuando dice, no, pues ya tengo quién sabe cuánto viniendo a la iglesia y mi esposo no cambia, y mi hija no cambia, o mi hijo no cambia, o no pasa nada alrededor, sigo igual. Estás pensando en los ídolos de este mundo. No has considerado en tú mismo rendirte delante de Dios y en tú mismo decir: Dios, tú eres Dios y tú puedes hacer lo que tú quieras, porque yo simplemente no merezco nada y tú diste tu vida por mí. Y eso es lo que importa y eso es a lo que yo quiero seguir. Así es de que oremos antes de despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Dios, tú eres bueno, eres majestuoso, eres maravilloso, eres real, Señor Jesucristo, el Dios Altísimo, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Te damos gracias, Jesucristo, el Hijo de Dios, Señor, y te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos a esto, Señor. Te pido que si por ahí hay alguien que no te ha hecho el Señor de tu vida, Señor, convéncele de pecado y muéstrale quién eres tú, Señor. Tráele vida eterna, Señor, que haya arrepentimiento, vida nueva, un nuevo nacimiento y que podamos estar seguros. Y como creyentes, ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de saber que tú eres lo más importante, Señor, y tu sacrificio en la cruz, tu amor, jamás menospreciarlo, Señor, sino tomarlo en cuenta, Señor, y entender y setear toda nuestra vida al respecto, Señor. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Que Dios te bendiga. Saludos a nuestros amigos de Poplar 201, a la iglesia, gracias a nuestros sponsors. Y bueno, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Dios te bendiga.